un tema que yo no diría, es un tema al que le tengo pereza como emprendedor, como empresario. Yo lo que quiero es saber cómo vender más, pero en última vamos a ver que están muy relacionados. El tema es claves para gestionar las finanzas de tu negocio. La primera aclaración que yo debo hacer es que no soy contadora, no soy especialista en finanzas, por lo cual pues voy a hablarles más desde la estrategia y desde la gestión empresarial que digamos específicamente desde la contabilidad. Entonces el objetivo de hablar de este tema hoy pues es compartir un método específico que nos permite a nosotros como emprendedores y empresarios obtener ganancias de todos los ingresos y garantizar la rentabilidad de nuestro negocio sin tener que contar justamente con esos conocimientos especializados en contabilidad y finanzas. Entonces, para arrancar, vamos a empezar recordando, leyendo esta frase del señor Mike Michalowicz, que es justamente quien inventó el método que vamos a revisar el día de hoy. Y él dice, una empresa con finanzas saludables es el resultado de una serie de pequeñas victorias financieras diarias, no de un gran momento. La rentabilidad no es un evento, es un hábito. Y básicamente, pues con esa frase que resume el método que vamos a revisar el día de hoy para obtener ganancias de todos nuestros ingresos, pues es que vamos a empezar a mirar de dónde vamos a partir. Y partimos de un escenario en el que seguramente estamos muchos de los que compartimos este espacio virtual el día de hoy, y es que representamos como micro o pequeñas empresas el 99.5% del sector productivo. Esto aplica para Colombia, pero aplica también para cualquier país de Latinoamérica. Generamos, nuestras empresas están generando el 61.2% del empleo total. Sin embargo, nosotros como empresarios en Colombia y en Latinoamérica necesitamos usar 4 trabajadores para generar el valor que genera un solo trabajador en Estados Unidos. Es decir, nuestra productividad, la de nosotros como empresarios, la de nuestros empleados, es muy inferior si la agregamos y si la comparamos con otros países que tienen un mayor nivel de desarrollo. Se debe a muchas razones, a que no tenemos las herramientas adecuadas, a que no usamos el tiempo de la mejor manera, a que no tenemos un buen seguimiento ni una buena planeación de nuestras actividades, pero es la realidad y eso impacta directamente en cómo vemos nosotros reflejados los resultados económicos de nuestras empresas. Pero hay otra preocupación en este segmento en el que nosotros nos encontramos, que tenemos entre un 70 y un 80% de informalidad. Y por informalidad nos referimos a poder, digamos, abarcar como todo ese gran espectro, ese degradé que tenemos de cumplir con una serie de requisitos que existen a nivel contable, a nivel tributario, a nivel legal, a nivel sectorial, con respecto a la ejecución de la actividad productiva que cada uno de nosotros tiene. Entonces hay niveles de informalidad altísimos en nuestra región. Pero adicionalmente, y seguramente esto es lo más preocupante de todo lo que vivimos, es que 6 de cada 10 empresas cierran en los primeros 5 años de operación. Seguramente ya nosotros habremos tenido fracasos empresariales en otros momentos o estamos viviendo por una dificultad de nuestras empresas en otros momentos y eso entra a contar dentro de esta estadística que tenemos aquí reflejada. Ahora, en últimas, quienes cierran en esos primeros años de vida terminan siendo los más afortunados en este proceso empresarial, porque muchas veces, muchas de las empresas que todavía existen, que tenemos, que lideramos, pues lo que están es en un momento ahí de sobrevivencia dificilísimo, en el que
tenemos deudas, en el que tenemos momentos de estrés durísimos, de angustia, no dormimos. Entonces uno dice, pues preferible haber tomado la decisión del cierre de la empresa antes que tener que vivir en esta agonía empresarial en la que me encuentro. Ahora, todo esto pues tiene que ver mucho con cómo funcionan, cómo se administran, digamos, esos ingresos y esos egresos dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras compañías, y hay que tener en cuenta por el lado de los egresos, por ejemplo, y relacionándolo mucho con esta cifra también de informalidad, pues que nosotros tenemos una serie de gastos permanentes que a veces no son tan visibles, justamente o porque desconocemos que tenemos que incurrir en ellos o porque básicamente nos atropellan en el momento en que alguien dice, oiga, pilas que toca hacer una inscripción o una renovación o toca sacar este certificado o este trámite, y pues que digamos hace parte de los gastos que nosotros necesitamos tener claros dentro de nuestros negocios. Entonces podemos hablar de registros o licencias, como la inscripción que hacemos anualmente y la inscripción que hacemos una vez y la renovación que hacemos anualmente en la Cámara de Comercio, o lo mismo con el RUT, inscribirnos y mantener ese RUT actualizado, o la resolución de facturación que ahora tenemos que sacar para empezar a trabajar a través de la facturación electrónica, quienes son ya en este momento personas jurídicas, o el permiso de uso de suelo que tenemos que sacar para poder funcionar en un local particular, o el certificado de bomberos, o el registro de marcas, si vamos a registrar nuestro nombre, nuestro logo, o los derechos de autor, si tenemos una propiedad intelectual sobre un software, por ejemplo, o sobre digamos, un activo artístico que pudiera registrarse de esa manera, o a nivel sectorial, pues también hay otro tipo como el INVIMA, el Registro Nacional de Turismo, si yo ejerzo una actividad de educación, en fin. A nivel contable, pues necesitamos llevar la contabilidad, eso nos implica también a nosotros unos costos, y voy a hacer todo el manejo bancario. A nivel tributario, pues tenemos que hacer declaraciones de retención en la fuente, de IVA, del impuesto nacional al consumo, si nos aplica en nuestro caso, la declaración de renta, la declaración de información exógena, la declaración de industria y comercio, la de retención de impuesto de industria y comercio. Y a nivel laboral también hay varias obligaciones, tenemos que hacer contratos, las afiliaciones a seguridad social, esos respectivos pagos, tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y que a veces como no los conocemos, pues simplemente los perdemos de vista en todos los gastos que tenemos que hacer dentro de nuestras empresas. Pero adicionalmente, muchas veces este mismo desconocimiento nos puede llevar a que nos cierren el negocio por algunos días, y eso para nosotros implica pérdida de ingresos muchas veces, o a que simplemente nos pongan unas multas que implican que perdamos cualquier patrimonio o familiar o empresarial que tengamos, y ahí estamos poniendo en riesgo nuestro negocio. Adicionalmente, muchas veces también perdemos, no tener esto en el radar implica que perdamos la posibilidad de acceder a clientes importantes que dicen yo no voy a contratar si es una persona que no está cumpliendo con toda la normatividad. Entonces, desde el punto de vista de los gastos, esta es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. Son cosas que no vemos muy claras todo el tiempo en nuestro negocio, pero que necesitamos tenerlas en un panorama de nuestro presupuesto o de los costos a los que vamos a asumir permanentemente, para que no las perdamos de vista. Ahora, del otro lado, del lado de los ingresos, pues tenemos que siempre estamos en el afán, y de hecho hemos hablado en estos espacios semanalmente de la necesidad y de nuestro interés de crecer en ventas. ¿Cómo puedo crecer en ventas? Pero hay que tener en cuenta que crecer en ventas es solo la mitad del éxito que nosotros podemos conseguir en un negocio.
Entonces, nos puede pasar, como le está pasando a este señor que está aquí en la foto, que nosotros digamos, listo, ventas, entonces son nuestros músculos en nuestros brazos, en nuestra espalda, en nuestro pecho, tenemos unos súper abdominales a nivel de esas empresas, están súper fortalecidas, pero tenemos unas piernitas flaquitas, porque no estamos cubriendo esa parte de gestionar adecuadamente nuestras finanzas. Y entonces, si nos toca dar un puño a nivel empresarial para luchar por nuestros propósitos empresariales, estamos preparados, tenemos las herramientas porque estamos avanzando en crecer en ventas. Pero si la pelea implica patadas, pues ya la perdimos, porque con esas piernitas tan flaquitas no vamos a poder avanzar a ninguna parte ni conseguir el éxito. Entonces hay dos enfoques de administración de un negocio que básicamente podemos comparar fácilmente. El tradicional, que es el que casi todos hemos utilizado o estamos utilizando, y es que eventualmente tenemos una cuenta bancaria, si no la tenemos, entonces al menos tenemos un solo lugar donde administramos nuestro dinero, eso es único, eso está ahí como mezclado, lo de la familia con lo del negocio muchas veces. Y de ahí, ¿qué hacemos? Cogemos todo el dinero, pagamos las cuentas, el transporte, el arriendo, los servicios, los insumos, los empleados, todo lo que tengamos que pagar. Y al final, lo que nos queda, si es que nos queda, se constituye eventualmente en nuestra ganancia. Esa es la forma tradicional de administrar un negocio. Eso es lo que todo el mundo sabemos, eso es lo que en contabilidad, en las escuelas o en los colegios que enseñan contabilidad nos han dicho que así funciona. Y hay otro enfoque distinto, alternativo, aparece por allá en el año 2017 y empieza cada vez más a ser conocido, y es el de administrar un negocio con la ganancia primero. ¿Y eso qué significa? Significa que igual yo recibo unos ingresos. Ahora vamos a ver que no mantengo como el dinero en un mismo lugar, sino que yo lo primero que hago es tomo la ganancia del negocio, y después de tomar la ganancia del negocio, entonces ahí sí me encargo de pagar todas las cuentas que tengo que pagar, de todos los gastos, de todo lo que tengo que cubrir dentro de ese negocio. Entonces, ahí que estamos viendo, digamos, de lo que se trata, o el mensaje, hago de una vez la aclaración, no se trata de decir, ojo, entonces ahora sí se otorga usted la ganancia, vive como un rey, como empresario, y el resto que espere, porque es que el resto no es importante. De eso no se trata. De lo que se trata en este método es que tenemos una cuenta, un lugar, o como le queramos llamar, un sobre, si todavía manejamos nuestras finanzas a partir de sobre, un bolsillo, si hablamos por ejemplo de los bolsillos electrónicos que hoy en día tienen pues un montón de alternativas a nivel financiero, que en X, que cómo manejamos allí, no sé, en David Plata, allí también hay unos bolsillos y uno también podría manejarlo. Es indiferente de en dónde llegue, pero esa es el primer lugar, llamémoslo la primera cuenta, que es de ingresos. De ahí, ¿qué tiene que pasar? Pues lo primero que yo tengo que hacer es sacar la ganancia. Aquí hay un porcentaje de distribución, en este caso el 5% es un ejemplo. Ya les voy a explicar exactamente en qué tamaño de empresa, según su nivel de ingresos, tiene sentido este porcentaje, pero digamos que es un 5% que yo primero voy a sacar de todo ingreso que me llegue para destinarlo a que sean las ganancias de mi negocio. Después de eso, en orden de importancia, lo que yo debo pagar es al dueño del negocio o a los dueños o socios si hay varios. Y también un porcentaje de referencia, de acuerdo con el nivel de ingresos del negocio, puede ser del 50%. Entonces, yo me encargo primero de sacar las ganancias, que miren que son distintas del pago al dueño del negocio o a los socios que trabajan en el negocio. Ahí yo estoy pagando como le estoy pagando a cualquier empleado, pero en este caso le estoy pagando al empleado más importante de mi negocio, que es el mismo dueño o los socios. Luego, yo distribuyo el dinero para los impuestos, porque si no después llega, por eso estábamos viendo el tema de todas las obligaciones que tenemos y que a veces no las recordamos o no las tenemos todas
digamos que fijas en la mente de todo lo que tenemos que cubrir. Entonces vamos a guardar algo para pagar los impuestos del negocio. Y finalmente yo voy a destinar, en este caso, el 30% para los gastos operativos. Entonces aquí ya estoy hablando de los servicios públicos, de los insumos o la materia prima, o la nómina, si tengo nómina, o las personas que de alguna manera me colaboran allí. Eventualmente yo podría tener una cuenta más, una sexta cuenta o un sexto bolsillo, que es el de las deudas, porque puede que mi negocio esté endeudado y yo todavía tenga que distribuir. Entonces, en ese caso, le saco un pedacito de porcentaje de todas las otras cuentas y destino y creo una de las deudas según el nivel de endeudamiento que yo tengo. Pero adicionalmente, lo que propone este modelo no es solo que yo tenga estos bolsillos y todos ahí a la mano, sino que después de que yo haga la distribución, entonces esa cuenta o ese bolsillo de ganancias y ese de impuestos los dejo fuera de mi vista y fuera de mi alcance. Que yo no le pueda echar mano como, ay, llegó tal proveedor y entonces a ver con qué le pago. Ay, ¿verdad que yo tengo por allí mi cuenta de ganancias o mi cuenta de impuestos y después me pago? No, porque eso sería un autorrobo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es vamos a separar y vamos a respetar esas distribuciones que estamos haciendo del efectivo que está llegando a nuestros negocios. En este ejemplo que yo les estoy mostrando de la distribución porcentual, estamos hablando de empresas que tienen ingresos anuales inferiores a 785 millones de pesos. Ahora, veamos cómo serían las distintas distribuciones que yo podría tener de acuerdo con el nivel de ingresos. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que estamos diciendo es que yo arranco con un nivel de ingresos y ese nivel yo esperaría que vaya creciendo año a año. Yo no espero que mi negocio se mantenga estático, yo quiero que mi negocio crezca. Y eso implica que yo voy a ir distribuyendo de manera distinta a medida que mi negocio va creciendo, voy distribuyendo la plata de manera distinta. Entonces, si yo soy un negocio que está generando todavía ingresos inferiores a los 875 millones de pesos anuales, entonces yo estoy diciendo, todo lo que me entra, ese es mi ingreso real, es un 100%, yo voy a distribuir un 5% en la ganancia, un 50% en el dueño o en los dueños o socios que están todavía trabajando en el negocio y que dependen, sus familias dependen exclusivamente del negocio. Yo destino un valor de impuestos y dejo también una parte de gastos de operación. Esto podría sonar escandaloso, alguien podría decir, pero por Dios, ¿cómo uno va a operar con un 30% tan solo de los ingresos? Ya vamos a ver un poquito lo que hay detrás y los principios que tienen este modelo y la manera en que eso podría hacerse viable y hacerlo posible. Pero miren que a medida que aumentan estos rangos de millones de pesos facturados anualmente, pues miren que, por ejemplo, la ganancia tiene que aumentar. Yo arranco con una ganancia de un 5% porque todavía estoy vendiendo poco. Pero a medida que yo venda más, la ganancia tendría que aumentar. Desde el punto de vista de la compensación del dueño, miren que al principio una empresa necesita al dueño y necesita que el dueño esté tranquilo y necesita que el dueño pueda cubrir todo lo que necesita cubrir para responder frente a su familia y a sus distintas obligaciones. Pero a medida que el negocio va creciendo en ventas y en facturación, pues básicamente yo necesitaría llegar en algún punto a decir es que el negocio ya no necesita al dueño. El dueño ya simplemente es una especie de accionista en donde yo simplemente le voy a dar sus utilidades. Entonces miren que mientras la ganancia aumenta, a medida que aumentan las ventas, la compensación del dueño disminuye porque van entrando otras personas y el negocio va operando con otro tipo de personas. Los impuestos se mantienen, aquí hay un porcentaje sugerido, pero nosotros podríamos cada uno hacer la cuenta real de al año, pues qué porcentaje tendríamos que destinar a los impuestos. Y los gastos de operación empiezan bajitos
y van aumentando poco a poco a medida que nuestros niveles de ingresos anuales también van aumentando. Entonces es en la lógica del crecimiento y no de un crecimiento desbordado, desordenado, que va a producirnos un gran estrés y una gran angustia, sino un crecimiento planificado de lo que podemos tener dentro de nuestros negocios. Y resulta que ¿qué es lo que hacemos generalmente? Porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la que nosotros hacemos en la práctica, en nuestro día a día, en nuestros negocios. Nosotros revisamos permanentemente nuestra cuenta o nuestro efectivo o como sea que manejemos el dinero y lo primero que hacemos, si somos responsables por supuesto, es que decimos, bueno, a ver qué es lo que debemos, paguemos aquí, que esto, ahora que tengo plata aprovecho y pago estas cuentas que tengo por pagar. Después decimos, pues madre, no, ahora esto me quedé sin dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues conseguir más dinero. Entonces, pongámonos pilas, ¿qué vendemos? ¿Qué más los ofrecemos a los clientes? Cobremos a los clientes que no nos han pagado para que nos vuelva a entrar plata a la cuenta. Cuando nosotros hacemos eso, pues eso que implica que vamos a tener nuevos gastos que hacer porque vender implica también gastar un poco. Entonces, vamos a tener que movernos, invertir de alguna manera y ahí vamos a tener nuevos gastos relacionados con ese proceso de venta. Cuando gastamos más, pues ¿qué resulta? Que ya les habíamos cobrado a los clientes, que de pronto no tenemos el nivel de ventas adicionales que estamos necesitando, entonces ahí es donde empezamos a buscar dinero, entonces hipotecamos algo, o buscamos un crédito, o le pedimos un préstamo a un amigo, o rayamos esa tarjeta de crédito, y de esa manera nos financiamos, y cuando entra ese dinero vuelve y arranca el ciclo. Entonces hay otras cuentas por pagar, pagamos esas cuentas, luego otra vez vendamos más porque no nos está alcanzando, y así sucesivamente. Y esa es la trampa de la sobrevivencia. Por eso, cuando mirábamos las cifras, decíamos, pues, bienaventurados los que ya murieron, las empresas que ya murieron, porque los que están, pero están en una trampa de sobrevivencia, pues se vuelve un monstruo como de dinero la empresa en lugar de producir y de generarnos una tranquilidad y una satisfacción. Ahora, ¿por qué es que se propone que la ganancia se pague primero? Y hay dos razones fundamentales, y es que la ganancia en un negocio debe ocurrir siempre, todo el tiempo, y debe formar parte del negocio cada día, en cada transacción, en cada momento, porque la ganancia no debería ser un evento que yo digo, uy, celebro la ganancia a final del año porque hice unas cuentas o porque el contador me dijo, mire, usted tuvo una ganancia de tanto, sino que debe ser un hábito. O sea, yo debo trabajar para tener un negocio rentable siempre, en todo momento, y no simplemente para decir, bueno, déme la sorpresa, gané o perdí, porque ese no es el deber ser. Segundo, los problemas de ganancias no se pueden resolver solo creciendo en ventas. Entonces, ¿qué más vendemos? ¿Qué más le ofrecemos al cliente? ¿Qué más hacemos? Sino que se deben arreglar primero las ganancias y luego crecer para tener una salud financiera y una salud también psicológica de nosotros como empresarios. Entonces, este método tiene 4 principios básicos. El primero, y hagan de cuenta que estamos hablando de hacer una dieta para para bajar de peso y para mejorar nuestra salud. Lo primero que a uno el nutricionista le debería decir es, sírvase en platos más pequeños. Y de esa manera uno que garantiza, pues que come más poquito, ¿cierto? Porque si uno sigue usando el plato de este tamaño, pues entonces pues va a tener la tentación de echarse mucho más comida y entonces así va a ser muy difícil que pueda bajar de peso. Lo mismo sucede en los negocios y por eso existe una ley que se llama la ley de Parkinson. Y es que cuando la demanda es escasa, cuando nos servimos poquito, nosotros nos volvemos más austeros y con eso nos llenamos. Entonces, en este caso, cuando la demanda es escasa, nos volvemos más austeros y también más innovadores. Y pensemos en otro ejemplo. Aquí pongo la elección del tubo de crema dental. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a muchas personas nos pasa que cuando estrenamos una crema dental, eso, mejor dicho, nosotros tomamos el cepillo y le echamos la rayita completa de crema dental.
Pero cuando se nos está acabando, entonces ahí sí escurrimos la cremita, con un poquito nos basta para tener un aliento fresco, mejor dicho, eso succionamos el tubo si es necesario, cogemos un lapicero, una peinilla y le buscamos, es decir, nos volvemos más innovadores y hacemos que nos alcance más con lo poquito que tenemos. Y entonces, básicamente, ese es el primer principio de este modelo de la ganancia primero, y es que tenemos que hacer que haya menos dinero disponible y por eso debemos distribuirlo dentro de esas cuentas claves para que, digamos, tiene que funcionar con menos. Nos tenemos que obligar a ser creativos, a ser innovadores para que podamos ser más eficientes en el gasto. El segundo principio es que tenemos, lo mismo que la dieta, vuelve y juega, que servir en secuencia. Entonces, cuando nosotros servimos primero y nos comemos primero las verduras, luego pasamos a la proteína y finalmente dejamos la harina, entonces el cuerpo, el cerebro empieza a generar esa dinámica y con eso, pues digamos que a lo de más importancia es lo que vamos tomando primero y nuestro cuerpo se siente mejor alimentado. Y aquí en los negocios funciona, se le llama esto el efecto de primacía, y es que le damos mayor importancia a lo que encontramos primero. Entonces, si nosotros decimos, como en la contabilidad tradicional, pues yo tengo en mi contabilidad ventas menos gastos igual ganancia. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que para nosotros lo más importante son las ventas. Pero si cambiamos eso y decimos las ventas menos las ganancias son mis gastos, pues es distinto. Yo estoy diciendo que aquí las ganancias para mí son más importantes. Entonces debemos distribuir el dinero de la cuenta de ingresos a la de ganancias, a la de pago del dueño o de los socios, a los impuestos, a los gastos de operación y en esa misma secuencia y en ese mismo orden de importancia. Ahora, cualquiera de ustedes podría preguntarse, bueno, ¿y si el dinero no me alcanza, qué? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? La primera respuesta es que tenemos que eliminar gastos innecesarios para tener un negocio saludable. Tenemos que empezar a ser más austeros. Y por eso el tercer principio justamente habla de eliminar las tentaciones. Entonces, una vez tomemos la ganancia primero, debemos evitar que esté a la mano. Por eso decía, hay dos cuentas que ojalá las pasemos a otro banco, las metamos en otro sobre, se las entreguemos al esposo o a la esposa si son juiciosos para que no la guarden y que nos cueste mucho trabajo acceder a ellas para que no caigamos en esa tentación. Y el cuarto principio es, tenemos que adquirir un ritmo. Tenemos que idealmente establecer una regla de pagos, idealmente de 2 veces al mes, los 10 de cada mes y los 25 de cada mes, y que de alguna manera empecemos a entrar en una dinámica de administración del flujo de nuestro efectivo muy controlada y recurrente en ciertos momentos del tiempo y no improvisando, no, llegó este proveedor, le pago, si alguien me pidió un pago adelantado lo hago, sino que yo tengo unas reglas para ir manejando de una manera más adecuada todo mi efectivo. Entonces, para eso, lo primero que podemos hacer para ver cómo estamos manejando nuestro negocio es una cosa que se llama la evaluación instantánea de la salud del negocio. ¿Y cómo hacemos esta evaluación instantánea? Yo hoy estoy botada, como en el comercial que decían, apúrele que estoy botado, pues así estoy hoy, y les voy a compartir un vínculo para que ustedes abran este archivo que les estoy mostrando aquí. Entonces, a ver si me ubico en el chat y les voy a poner aquí el vínculo para que ustedes lleguen a este archivo. Cuando lleguen a él, ustedes no lo van a poder editar, entonces lo que les recomiendo es que busquen en el menú superior, dice archivo, y ahí dice, ahí pueden hacer dos cosas, pueden crear una copia para seguirlo editando o también pueden descargar ese archivo y lo pueden descargar en Excel. Tienen las dos opciones. Entonces, ¿qué encuentran en este archivo que les estoy mostrando aquí? Esta es una plantilla de evaluación financiera del negocio. El objetivo pues es evaluar de manera sencilla esa salud financiera de nuestros negocios
y pues vamos a tener que tener a mano los datos de nuestros negocios. Entonces, yo les voy a ir mostrando el ejemplo, ya luego ustedes van a ir buscando como la información que tengan a la mano para poder construirlo. Entonces, en la primera hoja van a encontrar el ejemplo. Supongamos que esta es una empresa que se llama TGC, y lo primero que vamos a identificar allí era lo que hablaba de los rangos de ingresos que tienen los negocios y que eso determina el porcentaje de distribución que tienen que hacer en cada una de las cuentas. Entonces, fíjense que aquí, en esta celda A19, si yo escojo que mi negocio tiene un nivel de ingresos entre 0 y 875 millones de pesos anuales, entonces aquí la herramienta de manera automática me va a decir que mi distribución ideal del dinero debería ser 5% en ganancias, 50% para la compensación del dueño, 15% en impuestos y 30% en gastos de operación. Pero si yo empiezo a modificar eso, si me cambio a que mi negocio factura entre 875 y 1.750 millones de pesos al año, entonces ya me dice, no, la ganancia debería ser del 10, la compensación del dueño 35, los impuestos 15 y los gastos de operación 40. Y así sucesivamente con cada uno de esos rangos que yo tengo allí. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que identificar en esta herramienta? Primero, ¿cuál es mi ingreso total? Si yo tengo en este momento una contabilidad, pues yo podría saber, mirando mis estados financieros, cuál fue el total de ingresos en el año pasado. Entonces, debería poder registrar ese dato. Si no es así, pues yo simplemente aproximo, calculo y pongo un dato aquí. La segunda información que pide esta plantilla es decir cuánto es que yo me gasté el año pasado en materiales y o personal subcontratado. Pero esto solo aplica para aquellas empresas que tienen inventario o que subcontratan personas, pero que esas personas trabajan para muchas otras, es decir, tercerizan como parte de lo que, digamos, de su gestión, y si esto suma más del 25%, si en materiales o en personal subcontratado suma más del 25% de los ingresos totales, ponemos el dato. Si no suma, es decir, si yo no tengo un negocio, no sé, por ejemplo, de comercio que tengo que pagar tanto como en inventario, pues entonces simplemente yo aquí le pongo 0. ¿Y para qué hago eso? Para obtener un ingreso real. Porque resulta que muchas veces nosotros decimos, no, es que mi negocio vende 1.000 millones de pesos, pero resulta que esos 1.000 millones de pesos yo la mayoría se la pago a unos cuantos proveedores o se la pago a esas personas con las que tercerizo la prestación de mi servicio. Entonces yo tengo que saber, restando eso que yo pago, pues realmente cuáles son los ingresos de mi negocio. Entonces puede que ya no sean 1.000 millones, sino que me quede, no sé, 400 millones después de pagar esos grandes rubros que tiene mi negocio. Cuando yo ya sepa mis ingresos reales, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿cuál fue mi ganancia? Si esto lo estamos mirando para el 2021. ¿Cuál fue mi ganancia en el 2021? Y no es como, ay, sí, yo pagué un viaje a Santa Marta, entonces voy a contarlo como ganancia, o yo me iba sacando y más o menos mi sueldo fue de tanto. No, esa no es la ganancia. La ganancia es lo que hoy, o bueno, a 1 de enero, ustedes tenían en el banco, o tenían en efectivo, o lo que distribuyeron como ganancia a los dueños del negocio. Luego tienen que decir cuánto se pagó por compensación del dueño, es decir, cuánto se le pagó de salario o de honorarios al dueño del negocio que trabaja permanentemente. Bien sea que se tenga un pago mensual o bien sea que se tenga, que digamos que cada tanto se sacara, igual, tratar de calcular más o menos cuánto se pudo haber pagado por trabajar en el negocio al dueño, no como ganancia. Recuerden, trabajar en el negocio y pagarse un sueldo o unos honorarios es distinto a sacar ganancias del negocio, que uno las puede, digamos, gastar en cualquier cosa y que tiene esa connotación de ganancia. Ahora, impuestos. ¿Cuánto pagó efectivamente de impuestos? ¿Cuánto le consignó a la DIAN? ¿Cuánto le consignó al municipio?
de industria y comercio, en fin, los impuestos que tuviese que haber pagado, pero que efectivamente más o menos cuánto fue lo que pagó. Y cuánto el resto, uno asumiría que el resto, si uno tenía estos ingresos reales y suma todo esto, pues el resto tuvieron que haber sido gastos de operación. Digamos, no me enredo y simplemente pongo aquí el resto. Ahora, miremos este ejemplo. En este ejemplo, es una empresa que dice que vendió el año pasado 616.500.000 pesos y que en ganancia distribuyó al dueño o a los dueños 2.500.000 pesos, que en sueldos pagó 95 millones de pesos, que en impuestos pagó 47.500.000 pesos y que en gastos de operación fue el resto, que fueron 471 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el monto real de cómo se distribuyeron esas cuentas, pero aquí tenemos el porcentaje ideal que debió haber tenido esa empresa con ese nivel de ingresos en particular. Entonces, aquí tenemos que debió haber dado de ganancia 61.650.000 pesos, que al dueño le debió haber pagado este negocio 215 millones o casi 216 millones de pesos, que en impuestos seguramente debió haber pagado un poco más. Vuelvo y les digo, este sí depende pues del nivel de impuestos que uno tenga en la vida real, y los gastos de operación debieron de haber sido de aproximadamente 246 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso aquí dice que hay un delta, hay una diferencia. Es decir, aquí le quedó faltando pagar más ganancia, le quedó faltando pagarle más al dueño y le quedó faltando separar más dinero de impuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que arreglar en la salud financiera de mi negocio? Primero, que tengo que aumentar la ganancia. Segundo, que tengo que aumentar lo que se le paga al dueño. Y tercero, que tengo que aumentar la plata de mis impuestos y disminuir los gastos. Entonces, ¿cuál es el análisis en este caso? Un posible análisis. Pues que el negocio no está siendo suficientemente rentable y que si tiene un mal mes, de una podría ir a la quiebra, porque en última la ganancia también podría ser ese salvavidas que yo podría tener para no ir a quiebra. En segundo lugar, que si queremos que el dueño realmente se comprometa de lleno con la empresa, no tenga que buscar otro tipo de ingresos a través de otras fuentes, o conseguir otro trabajo, o tener otro negocio alterno, o ayudarse con ingresos de la familia, pues entonces necesitamos que el salario vaya aumentando para el dueño. Y en tercer lugar, pues que necesitamos disminuir los costos de operación para que podamos tener un flujo de efectivo que nos lleve a generar ganancias, a reservar el dinero para los impuestos y a reservar el dinero para que los socios también pues tengan su ganancia, pero también su respectivo y su justo pago por estar dentro de ese negocio. Entonces, esa es la manera como podemos evaluar fácilmente la salud financiera de nuestro negocio. Yo aquí lo explico rápidamente porque el tiempo es muy corto, pero ustedes lo pueden hacer con calma y, pues, digamos, tratando de llegar a unos números medianamente cercanos a la realidad para que puedan identificar qué tan lejos están de tener la salud financiera según este modelo. Entonces, aquí hay varias lecciones que tenemos que tomar para pensar en que nuestros negocios pueden tener y pueden tomar la ganancia primero. Lo primero es que el negocio debe servirle al dueño del negocio y no el dueño estar al servicio del negocio. Y por eso es que el sueldo que se le paga al dueño debería estar en sintonía con el trabajo que realiza. Es decir, si el dueño por alguna razón sale del negocio y tiene que contratar a alguien para que haga su mismo rol, todas las acciones o actividades que ejecuta en el día a día, pues debería pensar cuánto tendría que pagarle a un tercero por todo eso que él hace como dueño, por todo lo que hacemos nosotros como empresarios dentro de nuestros negocios, cuánto le pagaríamos a otro. Segundo, no es sano que nosotros empecemos a pagarnos muy poquito o que nos reduzcamos nuestro sueldo como empresarios para que los números den.
para que la empresa dé ganancias, para que podamos cubrir nuestros costos, para que podamos pagar los impuestos, porque la meta de todo negocio debería ser tener un negocio saludable. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo eficientes. Tercero, la cuenta de impuestos, en esa cuenta debemos reservar ese dinero para pagar esas responsabilidades, pero idealmente, eso sí ya suena también medio a cuento de hadas, pero idealmente deberíamos llegar allá algún día a que paguen nuestros impuestos personales como dueños del negocio. Entonces, si yo adicionalmente también tengo que pagar una declaración de renta, si yo tengo que pagar, no sé, el IVA o algunas cosas, entonces, si mi negocio me permite separar ese dinero para que yo pueda hacer esos pagos y no lo tenga que sacar ni de mi ganancia, ni de lo que yo me gano por trabajar en el negocio, ahí estamos hablando de que vamos en camino a conseguir una libertad financiera, que es lo que soñamos muchos cuando emprendemos. Yo asumo que a varios de ustedes también les pasa, que uno dice, voy a dejar de ser empleado o nunca me voy a emplear porque yo quiero tener una libertad financiera, porque yo quiero ser mi propio jefe. Bueno, pues ahí está. Cuando hablamos de libertad financiera, hablamos de este tipo de cosas, que el negocio realmente nos ayude a cubrir ese tipo de obligaciones que tenemos, como los impuestos, para que nosotros digamos, ahora sí estoy en el camino de tener unas finanzas saludables. Y cuarto, aun cuando el negocio tiene deudas, siempre la ganancia debe estar en primer lugar, porque es lo que nos permite generar una salud fiscal. No siempre el negocio va a tener deudas. Entonces es la manera como podemos avanzar. Ahora ustedes dirían, uy, pero yo cómo me voy a dar ese lujo de hacer estas distribuciones de porcentuales de lo que entra a mi negocio y yo además pues con una deuda. Pues digamos que esta es una meta, este es un ideal de lo que queremos conseguir. Podemos empezar por menos, pero hay que empezar por algo. Por ejemplo, en la ganancia podríamos decir, vamos a destinar un 1% de lo que me entre a que vaya a mi cuenta o a mi bolsillo o a mi sobre de ganancias. Y entonces al siguiente trimestre yo digo, bueno, voy a subir a que sea el 1.5 o el 2% para que yo vaya aumentando cada vez más las ganancias a medida que voy cubriendo mis deudas o a medida que voy siendo más eficiente en el manejo de mis gastos. Entonces, esta es una meta, puede que esté muy lejos yo hoy con mi negocio de lograr llegar a esa meta, pero puedo ir dando pocos pasos. La recomendación es que sea cada trimestre que yo vaya haciendo un cambio en la manera en la que distribuyo el dinero dentro de mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, si yo quiero adquirir este método y probarlo dentro de mi negocio, tengo que crear las cuentas o los sobres o los bolsillos, como le queramos llamar o como lo queramos hacer, diferenciados. El de ingresos, el de ganancias, el del pago del dueño, el de impuestos, el de los gastos de operación y el de deudas si las tengo. Segundo, la primera meta que yo debería ponerme es reducir los gastos en un 10% mínimo. Y entonces tengo que buscar por todo lado, a ver, qué membresías, cuánto estoy pagando yo por los locales, o tengo un pedazo inutilizado en mi local o en mi oficina, o estamos desperdiciando servicios públicos o insumos, o tengo personal innecesario y me ha dado pesar prescindir de él. Pues es el momento de tomar decisiones para reducir mínimo en un 10% mis gastos de mi negocio. Tercero, debo distribuir esas ganancias, vuelvo y digo, no es el sueldo del dueño o de los dueños, y esa distribución la tengo que hacer idealmente cada 90 días, cada 3 meses. Pero cuando yo distribuyo las ganancias, no es que ahora yo digo, bueno, ahora sí, cada 3 meses me las voy a gastar. No, de eso no se trata. Se podría gastar hasta el 50% y el otro 50%, la otra mitad, puede quedar como reserva. Y entonces la idea es que esa reserva no vuelva a la empresa, tiene que ser en una condición realmente extrema y por supuesto podrían darse un premio por empezar a hacer esa nueva gestión financiera del negocio, pero todavía estamos austeros, todavía somos juiciosos en el manejo de nuestro dinero, entonces podríamos hacer una
pequeña, muy pequeña celebración o premio y dejar el resto dentro de esa misma cuenta. Y cuarto, tenemos que congelar el estilo de vida. Tenemos que buscar siempre opciones gratuitas para nuestro negocio, no comprar nada nuevo si vemos que está dando un beneficio muy similar a algo que ya estamos usando. Tenemos que negociar y buscar alternativas, mejores proveedores, tratar de retrasar compras grandes y organizarnos para hacer esas compras, guardar antojos para cuando nuestro negocio esté bollante y tengamos una mejor salud financiera. Y de esa manera es que de una forma muy práctica, miren que aquí el tema realmente es cultural, aquí la transformación realmente la estamos haciendo con nosotros mismos en la manera en que estamos manejando el dinero de nuestros negocios, más que una fórmula mágica que nos va a implementar un experto en contabilidad o tributaria para que no tengamos que pagar tanto. Entonces, es cambiar la mentalidad y decir, podemos tener negocios rentables y tienen que ser rentables cada negocio que nosotros arranquemos, porque esto aplica para una empresa que está arrancando como para una empresa que ya tiene un tiempo y que ha estado siempre como dentro de la angustia. Entonces, estas son las lecciones de hoy. Pero adicionalmente, tenemos una buena noticia, y es que gracias al apoyo de la Fundación Santo Domingo y de la Cámara de Comercio, estamos otorgando nuevos cupos dentro del programa Propulsor 500 y vamos a tener un mes más de trabajo con todos ustedes, empresarios barranquilleros. Entonces, si quieren seguir aprovechando este tipo de contenidos como el que venimos trabajando hoy, en estas otras semanas, si quieren más herramientas como esta de salud financiera que les acabo de compartir, si quieren vender más, si quieren fortalecer sus negocios, pues los invito a que quienes todavía no hagan parte del programa Propulsor 500 o conozcan empresarios que podrían beneficiarse de este tipo de herramientas, de este tipo de conocimientos, pues que los inviten. Les recuerdo rápidamente que a través de Propulsor 500 pueden identificar el estado de su negocio, validar cómo está ese modelo de negocio con un experto en una asesoría individual virtual, pueden recibir información y contenido de valor para que vayan mejorando día a día el negocio, pueden tener un plan de acción para mejorar en esas cosas que necesitan y pueden acceder a información de servicios, oportunidades, convocatorias, líneas de crédito que podrían servirles a sus negocios. Para entrar a Propulsor 500 podrían o escanear este código QR que les estoy mostrando aquí o entrar a esta dirección que es https://500.propulsor.com.co/inclinada y con eso pueden hacer la inscripción. Aquí dentro, cuando entran a la plataforma, encuentran estos 5 módulos: el módulo de inscripción, el módulo de diagnósticos, el módulo en el que pueden solicitar asesorías. Aquí hay algunas de las personas que han tomado asesorías, el módulo de plan de fortalecimiento y el módulo en donde encuentran información de la oferta de apoyo. Además, pueden hacer parte de nuestro grupo de Telegram en el que vamos compartiendo las memorias de estos encuentros, en el que compartimos herramientas, algunos consejos. Entonces, pues la invitación está nuevamente abierta para ustedes o para otros empresarios que conozcan que pueden ser beneficiados de este programa Propulsor 500. Y de esa manera, vamos a ver si hay por allí alguna inquietud o que si va a estar disponible, me pregunta Sodia. Si esta presentación la compartimos a través del grupo de Telegram. Ya les voy a compartir el enlace al grupo de Telegram, pero me prometen que van a inscribirse en Propulsor 500 para que tengan allí todo el contexto de lo que venimos trabajando y lo puedan aprovechar. ¿Cómo es el proceso? También les voy a compartir aquí. Mónica me dice que les puedo compartir el enlace de WhatsApp por si tienen alguna dificultad. Entonces ya les comparto ese enlace también de WhatsApp, porque ahí tenemos un número habilitado para que lo puedan hacer y conseguir allí la asesoría. Pero el proceso es muy sencillo. Ustedes entran a la plataforma de Propulsor 500 y allí empiezan a hacer la inscripción, luego hacen los diagnósticos
Y cuando completen el diagnóstico, ahí nos llevan más de media hora haciendo las dos tareas. Cuando completen el diagnóstico, entonces solicitan una asesoría. Ahí escogen ustedes mismos con quién quieren tomar la asesoría. Hay varias opciones de expertos, no tiene ningún costo. Este es un beneficio que que se los está dando la Fundación Santo Domingo y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Entonces es interesante que lo puedan aprovechar. Mónica dice, a mí me interesa seguir porque en realidad en mi caso no pude hacer todo como se debía y me gustaría mucho seguir. Bueno, entonces Mónica, por favor, pues aprovecha sobre todo los contenidos, cuéntanos también dentro del grupo de Telegram o de WhatsApp cómo más podemos ayudarte. Vamos a rifar también unos cupos de asesorías adicionales para quienes hayan seguido el proceso. Entonces de pronto Mónica allí puedes tener otras asesorías individuales también. Eduardo, ahí las líneas de crédito están en la información del módulo 5 de la plataforma. Ahí encuentras también los datos de contacto directo de Bancoldex, por ejemplo, a donde podría solicitar información directa de líneas de crédito y también de algunas financieras no tradicionales, por ejemplo de Finactiva, de Sempli. Ahí encuentras información para líneas de crédito. Sí, adicionalmente, entonces también les voy a compartir para quienes aún no se han inscrito, pues el enlace directo para que hagan la inscripción en Propulsor 500, es este que les acabo de poner aquí. Pregunta Laura Donado, ¿en el porcentaje de pago a los dueños se debe incluir el salario más la seguridad social o solo el salario y la seguridad social va como gasto? No, iría, en ese caso, salario y seguridad social, si hay un contrato laboral de por medio, irían dentro de lo que se paga al dueño, porque digamos que se contabiliza como un solo, digamos como un solo pago, como una sola erogación, en este caso en el de la evaluación financiera. Y ya al resto de gastos, pues sí iría el resto de la nómina, si es por nómina, o si se paga por prestación de servicios, o si hay un contrato verbal y se le paga al día, entonces eso va en el otro grupo. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminada la sesión en el día de hoy. Yo les agradezco mucho su participación, su atención y los invito pues a que aprovechen este programa de Propulsor 500 que tiene espacios como este, contenidos como este y muchos más para que puedan crecer más en ventas y gestionar de una mejor manera pues su negocio. Y bueno, pues gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.